Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada Ustedes conocen la que va historia de Ruth, los hermosa últimos sobre dos los capítulos, cuando podemos profundidad. dividirlo en tres partes. La primera es cuando Ruth se acerca, enviada por Noemí, se acerca al lugar donde estaba Booz, ahí en la cosecha de cebada, ya en el tiempo final, y ella se acerca una noche y realiza un rito de tradición, ¿no? Por el cual ella le pide a Booz que sea su redentor. Y le dice, extiende el borde de tu manto sobre mí, y Booz se siente muy honrado por el gesto de Noemí, de Noemí, también de Ruth, o el gesto de Ruth, y entonces él se compromete a redimirla, pero hay otro pariente que está más cercano a Noemí, y entonces Noemí tiene que ser redimida por ese otro pariente. Y vos se encuentra con este pariente, o casualidad, dice que este pariente pasaba por donde estaba vos, ahí en el capítulo 4, es la primera parte, y entonces vos se encuentra con este pariente, le ofrece la posibilidad de que Noemí sea redimida, y él dice, sí, sí, yo voy a redimir. Esto implicaba tomar los campos que habían pertenecido a la familia de Noemí o el esposo, y de esta manera asegurar que Noemí iba a tener una cobertura legal, ¿no? Y él dice, sí, yo voy a redimir, pero cuando se entera que también venía con mochila la cosa, que tenía que, vos le dice, tenés que también recibir a Ruth, el pariente pone excusas, ¿no? Dice, no, se me va a dañar la heredad, no se sabe bien qué quiso decir, pero buscó una excusa para sacarse el poncho de encima, y, y entonces vos hace un acto legal allí delante de su pariente y redime a Ruth, ¿no? Y la historia termina con que Ruth se casa con vos, y de este matrimonio nace Obed, ¿no? Un hijo que representa, dice, para Noemí, la abuela, mejor que 7 hijos, porque es una hermosa historia de redención. Y quiero en esta mañana, de una forma muy sencillita, poder aplicar 3 principios de esta historia, de esta parte final, y después te animo para que lo leas en la semana, y esta semana pueda ser de lectura de cierre, ¿no? El libro de Ruth, estas 3 ideas básicas en cuanto a la redención en tu trabajo. Lo quiero conectar en ese área, aunque el capítulo 3 es más específico para eso, pero estamos viéndolo desde esta perspectiva, ¿no? Primero, en cuanto a las relaciones interpersonales. Eh, Ahí dice que Ruth fue a acercarse a vos esa noche y le dijo, yo soy tu sierva, protege a tu sierva tuya bajo tu manto, porque eres mi pariente cercano. Un acto, un gesto que representaba este tema de redención, ¿no? Donde el pariente la recibía a ella, a su familia, a Noemí, y la ponía bajo su familia para que no quedaran desamparadas, ¿no? Y digo esto, el elemento o la redención de Dios, porque Noemí y Ruth tienen la creatividad, tienen la audacia de ir a buscar la redención de Dios para sus vidas, y la acción redentora de Dios en ese ámbito laboral, ¿no? Ella va a ese lugar donde ella había estado trabajando, y allí en ese lugar toma una iniciativa muy audaz. Ella era mujer, ella era viuda, ella era pobre, ella era extranjera, todos los ingredientes para que no tuviera el favor de vos, y todos los ingredientes para que esto fuera un fracaso. Pero había en su corazón y en el corazón de Ruth esta búsqueda del factor que hablábamos el lunes pasado, el factor redención. Ellas estaban anhelando y buscando la redención eh, para sus vidas, ¿no? Yo digo, cada vez que buscamos el factor redención en cualquier ámbito de la vida, Dios va a operar, aún en contra de toda
posibilidad, digamos, humana y aún en contra de toda, against all odds, como dicen en inglés, ¿no? Aún contra todas las probabilidades, Dios en su soberana gracia y amor está operando redención en el lugar donde Él nos lleva. Y cuanto más en el lugar del trabajo, donde pasamos un tercio, dicen los estudiosos, de nuestras vidas. Allí está operando esta mañana, al lugar donde vas, el factor redención. Aún en esas relaciones interpersonales tan extrañas, tan diferentes, a veces tan abusadoras o tan desiguales, Dios está operando ese factor redención. Y quiero alentarte para que tengas la audacia de Ruth, para creer que aún against all odds, en contra de todas probabilidades, Dios va a operar esa redención. Y que Dios al ir esta mañana a tu trabajo te dé gracia y halles gracia. No gracia delante de los hombres, sino delante de Dios a través de estas relaciones interpersonales. Dios te ha puesto en ese lugar para que cosas ocurran. Y quiero alentarte porque en el medio de este tiempo tan difícil y de tanta incertidumbre en el área laboral en nuestro país, Dios está actuando redención y te ha puesto en ese lugar para que la redención de su gracia y de su poder pueda estar operando a través de tu vida y en tu vida y en el área donde estás. Esto es lo que necesita nuestro país, ¿no? Amén. Y les dejo esta frase en este primer principio de Job. Job, en el momento más difícil de su vida, dijo, yo sé que mi Redentor vive. La palabra que él hace alusiones en el hebreo, la palabra Goel. Toda familia tenía en el momento de la desgracia un Goel, un Redentor. Y este es al que apela también Job. Job dice, yo tengo un Redentor. Alguien me va a redimir en el momento de mi gran dolor y mi sufrimiento. Y él estaba sin saberlo quizás, pero por inspiración del Espíritu Santo, hablando de un Redentor supremo que iba a operar en su vida y que opera en nosotros y que operó en la vida de Ruth. Este Redentor es Jesús, es Cristo Jesús. Y él dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después deshecha está mi piel en mi carne de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis hijos y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Él dice, aunque estoy viviendo en tiempos difíciles, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él se levantó del polvo, decimos nosotros hoy, a la luz de la historia. Y Él nos permite y nos acerca a Dios en circunstancias más oscuras, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Nuestra esperanza está en el Señor. Así que quiero alentarte a que puedas en esta mañana tener esta perspectiva. Dios está actuando redención en los procesos legales. Es interesante ver el capítulo 4 a la luz de estos procesos legales de aquella época, ¿no? Y uno dice, vos tenía que ir primero a este pariente y tenía todas las probabilidades de perder. Y a veces parece que las leyes juegan en contra, ¿no es cierto? Uno dice, ¿dónde están estas leyes injustas? Y ciertamente las leyes tienen que cambiar. Dios tiene que levantar hombres y mujeres que tengan una visión de valores, una visión transformadora, y esto tiene que ocurrir como en toda sociedad, y Dios lo hace. Pero hay un factor operando en los procesos legales, y ciertamente Dios utiliza leyes para reivindicar y para redimir y para sanar y para restaurar, y aún parecen burocráticas y parecen que van en contra de la corriente. Y ciertamente para cambiarlas tenemos que vivir dentro de ese marco legal. No podemos salir del marco legal para cambiarlo, sino caminar dentro de ese marco legal para poder transformarlo. Por eso oramos y creemos que Dios también a través de las estructuras corruptas de nuestra sociedad, Dios va a actuar transformación y Dios va a actuar redención y Dios va a hacer su obra. Por eso, en una realidad para aquellos que son empleadores, que tienen que pagar impuestazos, ¿no es cierto?, mucho más que en cualquier otro país, y dice, pero esto, ¿cómo se entiende y cómo, sabiendo que se llevan por ahí la mitad de los impuestos en corrupción y demás, y todo otro tipo de argumentos? Que Dios nos dé sabiduría, como le dio sabiduría a vos, para encontrar que el factor redención va a operar aún en estructuras de injusticia y de opresión y corruptas,
para su gloria. Y sí, después vendrán los procesos de cambio y transformación, pero creemos que el Señor está operando también a través de esas estructuras. Y en último lugar, y termino, en la proyección de la historia. La historia termina en que esta mujer que le pide la mano a vos, against all odds, en contra de todas probabilidades, se casa con este hombre, con este héroe de la fe, con este capitán, se casa con él que la redime, pero en realidad la heroína de esta historia es justamente Ruth, una mujer. Y esta mujer en aquella sociedad que no valía nada, es levantada y es redimida. Y cuando tiene un hijo, que es el nieto de Noemí, dice que las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor que te concedió tener un nieto que te rescatara. Su nombre será celebrado entre los israelitas. Este niño te infundirá nuevos ánimos y te brindará apoyo en tu vejez. Tu nuera que te ama y dio a luz a este niño es de más valor para ti que 7 hijos. Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Y las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Yesé, que fue padre de David. Y ustedes conocen la historia. Judá engendró con Tamar a Farés y a Serach, Farés a Esrón y a Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, Rahab a Booz. Booz engendró con Ruth a Obed y Obed a Yesé. Yesé engendró al rey David, y con la que fue mujer de Urías, al rey David engendró a Salomón. ¿Sabe dónde está este texto? Mateo capítulo 1. Ruth en la historia de la redención. Tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. La redención de Dios operando en la historia. ¡Qué maravilla! Tu vida no es un punto en la historia ni un grano de arena en esta sociedad. Tu vida está llamada a ser plan de redención de Dios para esta realidad en la que vivimos. ¿Quién sabe a dónde te llevará el Señor este lunes? ¿Quién sabe a dónde te llevará el Señor en este tiempo? Porque Él es el Señor de la historia. Y la historia está diseñada en sus manos para la redención. Así que termino. Abre tus ojos, mira a tu alrededor, al lugar donde vas, las personas con las que estás. Dile: Señor, úsame. Y Señor, usa otras vidas, aun cuando no lo sepan, para que el factor redención opere en nosotros, restauración, para que confíes en la gracia común. ¿Qué es la gracia común? Es un término técnico que quiere decir Dios opera su gracia misteriosamente, como dice, hace salir su sol sobre buenos y malos. Está operando en la realidad y las estructuras de un país y una sociedad, aunque son corruptas. Sí deben cambiar, sí deben ser transformadas, pero hay gracia de Dios extrañamente operando, como operó en las leyes que operaron allí en la historia de Ruth y de Booz. Y por último, lo mejor está por venir. Y esta es nuestra confianza como cristianos. Lo mejor está por venir. Que tu vida sea alentada, porque extrañamente en este misterio de la voluntad de Dios, Él te ha puesto en ese lugar para que cosas ocurran y para que otros puedan mirar en la historia y decir: hay testimonio, hay gracia de Dios operando en tu vida, hay poder de Dios, hay algo que Dios construyó que no va a pasar desapercibido, que va a ser agente y agencia de transformación en el lugar donde Él te ha puesto. Quiero terminar acá con una palabra de oración. Qué palabra, qué tremenda esta historia para seguir orando y seguir meditando en cuanto a ella. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, pedimos que nos inunde el espíritu de la redención. Señor, nuestro Redentor vive. Señor, te pedimos que estés operando a través de estas relaciones laborales, a través de estos agentes, de estas estructuras que están operando a nuestro alrededor. Que podamos ser agentes de redención y de cambio, pero que podamos ver también que tu gracia está en control, que tú estás en control. Estás en control de esa historia, que tú vas a hacer tu voluntad
en nosotros. Señor, nos entregamos a ti y te damos gracias por el trabajo. Y si no lo tenemos, si a alguno le falta trabajo en esta mañana, que la gracia de Dios abra una puerta de oportunidad para que esto sea una realidad en tu vida y puedas traer el pan a tu mesa y llevar gloria a su nombre en el lugar donde Él te ponga. Lo pedimos todos juntos, podemos decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, se bate pronto este llanto lejos que está aclarando.